Ya, chiquillos, comenzamos entonces. Comenzamos a trabajar en la clase de hoy. En lengua y literatura, ya saben ustedes, séptimo básico 2021. Y la clase ya número 26, si no me equivoco aquí, dice clase 26, miércoles 16 de junio. ¿Alguien cacha o ubica la imagen que está de fondo de la presentación? Son como estos cuadros de Picasso y cuestiones así. Ya, sí, es un cuadro renacentista, sí, está bien. Con una que aparece un tipo acostado estirando el dedo y arriba aparece una nube y hay como un dios. Pero, ya, bien, 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 ojo, bien. Pero no son dioses, po, son humanos. Humanos con alas amarradas a su cuerpo. ¿Los conocen a ellos, no? ¿Quiénes son? Ángel. Me Eh, suena. no pueden ser ángeles si las alas están amarradas, po. Suena así, sí, algo se nos puede ocurrir. Bueno, vamos a ello, para allá vamos, tranquila. Estamos entonces en esta actividad en donde vamos a leer un relato mítico para reconocer las características del tipo de texto, cierto narrativo que es el mito. El propósito es reflexionar sobre las diferentes valoraciones que se les puede dar a un mito desde la antigüedad hasta el día de hoy, ciertas valoraciones que son dependiendo de la interpretación, del sentido, básicamente, y del tiempo. Ojo que en la antigüedad los mitos tenían un valor casi sagrado, como les decía en la clase anterior. En el presente tienen más antecedentes, digamos, literarios, pistas que nos permiten entender también cómo pensaban las personas en la época, ¿cierto? De hace mucho tiempo, ¿ya? Los Cuando la objetivos son, vida era un arcoíris. no sé si arcoíris tampoco, porque igual la vida antiguamente también era dura. Piensen que hace 50 años atrás, bueno, más de 100 años atrás, entre 50 y 100 años atrás, los niños eran obligados a trabajar. Entonces, imagínate, hace, Algunos lo llevaban a la guerra. algunos le iban a la guerra. Imagínate hace miles de años atrás, cómo era el trato, ¿cierto?, que había entre los seres humanos, particularmente entre los más débiles, como los niños. De hecho, los niños Pero eran en ese tiempo tenían la suerte que no había reglas. había más reglas, era más estricto. Ahora, no habían reglas que protegieran a las personas, los derechos humanos, por ejemplo. Sí. Y no había tanto conocimiento como el que hay ahora, y ciencia, y medicina, y para qué seguir hablando, y tecnología. Bueno, entonces claro que es difícil de la época en la que se marcan estos relatos, es difícil, es distinta, y por lo mismo, por la falta de tecnología, fundamentalmente, ¿cierto? Y la falta de ciencia, estos relatos vienen a suplir eso, vienen a reemplazarlo. A propósito, ¿cierto?, del uso de la imaginación, los mitos, ¿cierto?, vienen a hacer eso, un intento del ser humano por tratar de explicarse fenómenos como, por ejemplo, la existencia. Por eso que tienen que ver mucho con el ser y tiene mucho que ver también con lo sagrado, ¿cierto? Porque hay intervención de dioses. Bueno, Esa es la diferencia de la leyenda, que la leyenda trata de explicar algún suceso de un lugar en específico. excelente, muy bien. ¿Quién dijo eso? Que no te alcancé a ver que Yo, estaba Jaime Galarza. muy bien, Jaime, excelente. Voy a saber que voy a empezar a premiar a los que participan porque de repente participan y ya dicen cosas que son como, está bien. Pero a veces como Jaime, Ok. en esta oportunidad, dicen algo súper cuerdo, pues súper bien, súper bien lo que dice Jaime a propósito de lo que estamos trabajando. ¿Se te quedó abierto el micrófono, hijo? Ah, ¿O no? ¿No es usted? Es Jaime Roa, es Joaquín Roa. Ahí le apagué el tap. Okilokis. Entonces, ya como les había anticipado en la previa, estamos en la unidad 3. Una unidad que es un poquito más larga que la unidad 2, porque hay muchos más textos que tenemos que revisar, muchas más características que tenemos que ver. No vamos a agotar la unidad en una clase, así que le vamos a ver tranquilín, don't wait. Vamos a ir tranquilo por las piedras, como se dice. Ya, a propósito de mitos, porque de eso vamos a hablar. Fíjense en estas imágenes. La tortuga de Pennywise. Sí, yo estaba pensando lo mismo. En Pennywise, ¿cierto? Ahí está. En It, el libro, ¿cierto? Aparece mencionado esto, pues la que tiene que ver con lo original.
esta tortuga y esta idea, ¿cierto? Bueno, esta idea de que la Tierra es plana es una idea súper antigua, po. Y de hecho, Es un mito. este mito, esta explicación de cómo es el universo, cómo se generó el universo y en qué está sostenido la existencia. Entonces, esto no sé si son hindúes los que creen en esta idea, ¿cierto? De que, no sé si ahora creerán en esto por la evidencia científica, pero el relato mítico dice que, decía, ¿cierto? El nombre del libro es súper largo y súper extenso, pero es un libro como la Biblia de los hindúes. Y en ello, es cierto, ellos dicen, señalan que la existencia está sostenida, la existencia, que sería este disco que está aquí arriba, donde está como el planeta Tierra, ¿cierto? Estaría sostenida sobre 4 elefantes, dispuestos uno hacia cada punto cardinal, sobre la caparazón de una tortuga marina. Y, profe, Y uno queda así como, recuerdo que también el relato decía de que habían personas que estaban muy atentas si es que había un derrumbe cerca de los lagos que decían ellos, ¿ya? para Sí. que no le cayera algo a un elefante y no se cayera todo. Claro, claro, sí. De hecho, Hay a como veces guardianes. a veces decían que los barcos se perdían porque se caían. Sí, pues, eso, bueno, eso, ahí quiero que también vamos a trabajar esa idea de que los mitos están emparentados con la idea de lo falso, de las mentiras, ¿cierto? De las creencias que son poco certeras científicamente. Mitos, por ejemplo, había un mito, justamente, o una creencia, que cuando los barcos llegaban al borde al borde, nunca llegaban a no se llega a ningún borde, pero ellos creían que cuando llegan a la línea del horizonte, se caían. Así como, Profe, pero bueno, de dígame. hecho, en la vida real, si uno, por ejemplo, hay una playa, en esa playa hay una casa y sigue derecho, 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 pero muy derecho, como Ujú. varios días o semanas, puede volver al mismo lugar donde empezó a seguir. Sí, po, sí, se puede. También se han hecho experimentos en el Polo Norte con respecto a la circunferencia del planeta Tierra para probar que la Tierra es redonda. Y bueno, eso vamos a hablar después también para no distraernos. Pero sí, sí, pues, obviamente que la planeta Tierra es redondo, no plano. Es un mito en el otro sentido de la palabra. Ok, Como que la tierra de ahora es una leyenda, ¿esto se puede decir, y lo lo otro han era un mito. visto? ¿Lo han visto esto? ¿Saben de qué se trata esta cosa? Esa misma foto le decía, He pues, visto ese cuadro y creo que es el cuadro al que se refería el Víctor. yo vi Este, ese cuadro en la película del conejito de Pascua. este no es un cuadro, me los corrijo al tiro. Es un fresco que Ah, está es, pintado en la cúpula de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Está eso iba a pintado decir. en el techo. Un trabajo que hizo el gran pintor, ¿cierto? Miguel Ángel. Y representa, ¿cierto? El contacto entre, ¿quién es este caballero de barba aquí? El viejito pascuero. Dios, Zeus. Dios. Bueno, es como un Zeus, sí, por las facciones griegas que tiene. Pero es Dios, sí. Y él, el que está desnudo ahí, con su pilina de aire, Un humano. pero no un un humano humano. cualquiera. Miguel Ángel. Romeo, No, po, es más antiguo. Romeo, Edén, Adán. Yo me la juego por Miguel Ángel. O sea, igual él usaba modelos de personas reales, italianas, Romeo, Ah, ¿cierto? Es Adán. Ese contacto entre Dios y el ser humano a través de Adán, como una figuración de la existencia humana. Fíjense que están hechas las unas con las otras, o sea, las facciones básicamente son las mismas, solo que Dios tiene una impotencia, ¿cierto? De sabiduría, por esa barba y el pelo cano, ¿cierto? Pero, y la edad, pues, un poco más viejo, pero básicamente son humanos los dos y son parecidos. Si fuera Adán más viejo, seguramente tendría las mismas características de esta representación de Dios. ¿Ya? Capilla Sixtina, acuérdense. Esta tiene que ver con la idea del mito cristiano o judeo-cristiano. ¿Saben quién es ella? ¿Y qué está abriendo? Eva, Eva. No, no.
ahora No, entonces no tengo ni idea. la cajita. Pandora. Profe, Pandora, excelente. ¿Quién dijo? ¿Antonia? sí. Muy bien, excelente. La caja de Pandora. Se supone que en esta caja estaban contenidos todos los males de la humanidad, todos los males del mundo, ¿cierto? Todos los males. Y ella, curiosamente, ¿cierto? Con mucha curiosidad, a eso me refiero, abre esta caja y desata todos los males. Es la caja de un mito, obviamente. Sí, Ah, sí, porque lo recuerdo hizo. esa historia. Gracias a La ella. escuché cuando era pequeño. La escuché cuando era pequeño. Ah. Excelente. Lo vamos Gracias a a ver ella también. mi gansito desapareció del refrigerador. Claro, entre otras cosas malas que pasan en el mundo. No le podemos achacar la culpa a ella, pero es un mito, pues se entiende que es una explicación de cosas y vamos a tratar de explicar esas cosas. ¿Ya? Aquí aparecen dos mitos que tienen que ver mucho con lo nórdico. Mitología nórdica. Muy bien. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en los que pueden reconocer? Thor y Odín. Muy bien, excelente. De hecho, aquí Odín está peleando No tengo ni la con menor. Fenrir, un lobo gigante, Oh, ¿cierto? Y aquí sí, está los Thor, gigantes. aquí está Thor en su carro con sus dos cabritas. Tiene dos cabritas que van tirando un trineo, ¿cierto? Que él maneja y está su martillo golpeando a los malulos. Thor, protector de la humanidad. Ojo, es como una Ese especie Thor de está muy Superman. desprotegido. Es que así es la representación vikinga, pues no, es como el Thor que nosotros vemos en Marvel. Es malo, sí. El de Marvel No, tiene no es como lo mismo. 50 De trajes de hecho, metal. hay otra representación de Thor que parece más un leñador que no, y no necesariamente un leñador musculoso, ojo. Hay más ideas, ¿cierto? De que Thor era como un tipo fornido nomás. Está bien, bien pachoncito, ¿cierto? Pero de pelo rojo y barba roja, ¿sí? Bien, bien nórdico. ¿Y esto? ¿Saben quién es? Buda. No, casi, está No, cerca. casi. Uy. Ah, le doy la vuelta de la La lengua. mano de Fátima, no. Es cerca de ahí, pero Fátima igual es como más cristiana la idea, ¿cierto? Es como una representación cristiana de esta idea, ¿cierto? Hinduista, de la fe hindú. Ahí yo estoy tapando Horus. estoy tapando al monito que está aquí arriba, pero se supone que él es Vishnu y es parte de una trilogía de dioses. Hay tres dioses, ¿cierto? De la India. ¿Pero Vishnu era un elefante? No, ese es Ganesh. Ah, casi. Está Brahma, está Vishnu y está Shiva. Son esos tres dioses los que representan el pasado, por decir, la existencia, la creación, la existencia en sí, que sería Vishnu. Vishnu es como una representación corpórea de lo que somos nosotros como existencia. Representa la humanidad, Vishnu, ¿cierto? Él. Ah. Los colores tienen, y toda la interpretación, pues las cobras que están aquí arriba con corona, todo eso significa, ¿cierto? De alguna manera lo que somos nosotros como humanidad. Él Se tiene parece un rapero. sí, por la joya, cómo tiene bling y todo eso. Y hay un dios que es Shiva, ¿cierto? Que es el dios de la destrucción, que sería como el dios final. Generalmente los mitos tienen mucho de eso, ¿ah? De que cuánto nos relatan tanto la existencia desde su origen, como también del fin de esa existencia. Hay como una preocupación, no solo por explicar cómo se originó todo, sino también cómo podría eventualmente, ¿cierto?, acabarse todo. El dios que no se alcanza a ver está arriba de una flor de loto. Sí, no alcanzo a ver el personaje que está arriba, pero se supone que es... ¿Es el que aparece Fornite? O nada que ver. no, no sé, se parecen. Y esta ya es como más del lado de acá, más como del territorio nacional. Bueno, Sí, me América del Sur, acuerdo de... digamos. Son dos serpientes, una que protege a la humanidad, ¿cierto? Que están aquí El agua y en la la de la posición. tierra. Trek, Trek Exactamente. y Kai Kai. Tren y Kai Kai. El mito La otra creo que mapuche. pelean en el agua. Sí, po, La leímos como hiciste más o menos. Kai exacta- Kai peleaba en el agua. Claro, Kai Kai es la Sí, de la agua otra y Tren levantó Tren es la... la de la tierra. Se Y supone que la de la esto, tierra levantó la cordillera para exacto, proteger a para la proteger humanidad. a las personas, a los mapuches. Y de hecho, nosotros mencionamos en la clase anterior algo de los terremotos y cómo había cambiado, ¿cierto? La geografía en la zona sur, específicamente en Ah, Valdivia. sí, Ya, pues, creo.
imagínense que eso haya sucedido en época en la que los pobres mapuches que vivían y digo pobres no en sentido peyorativo, sino pobres porque no tenían los conocimientos técnicos de lo que estaba pasando, pues, o sea, no sabían que era un terremoto. ¿Qué es un Es lo terremoto? mismo, profe, Entonces ellos que explicaban la eso. misma persona que escuchó un rayo, la primera. Ay, Es lo claro, mismo imagínate casi. lo traumático que tiene que haber sido para esa persona y tratar de explicar, "Ah, parece que hay personas en el cielo y están peleando, ¿o qué está pasando?" Así como, y ahí dice, hay un ser Creo que ahí había todopoderoso. creo que había una leyenda que decía que eran los dioses peleando. Claro, mito, no leyenda. Si son dioses, Ah, claro, mito, acuérdense. ok, eso es nuevo. Ahora, claro, esta es la explicación de cómo se origina el mundo de acuerdo con la versión mapuche. Pues seguramente en algún momento las tierras también tenían otra geografía en el sur y producto de los terremotos, los maremotos, eso representan estas dos serpientes, cambió el escenario, ¿cierto? Cambió el panorama, el paisaje. Y eso explican los mapuches a propósito de cómo se originaron ellos. A lo mejor así llegaron ellos al continente americano, producto, ¿cierto?, del desplazamiento de las tierras. No sé si han visto la era de hielo. ¿Se acuerdan que hay lugares que se hunden, otros que se levantan, por producto, Ah, sí, ¿cierto?, eso es con de la era del hielo 4. cuando la tierra se separa, ¿cierto?, cuando la ardilla pone una bellota, ¿cierto?, en el suelo y Y, se genera y una profe, fractura gigante. Eso. hablando de la era del hielo, ¿se da cuenta que las películas de la era del hielo están al revés? Si nosotros lo vemos así, sí. Y de hecho va a salir la última, que sería una mezcla de todos los momentos. Sí, pues, sí, tiene toda la razón. Históricamente, a eso se refiere, ¿cierto? Tampoco la he Sí. visto. Ya, pregunto, ¿qué es entonces un mito por lo que hemos visto? ¿Reconocieron algún mito de las imágenes? Bueno, varios hicieron ese esfuerzo y lo logramos de alguna manera. Y con ayuda mía Sí. también pudimos hacerlo. Es como una información ficticia. Son mitos, fíjense que, sí, exacto, los mitos son información ficticia o explicaciones más bien, poco científicas, y digo poco científicas porque hay alguna relación también, siempre le he buscado, le he dado la vuelta a eso de que Puede algo de llegar a ser verdad como algo de verdad hay en los mitos también, pues, no todo es falso. una información ficticia o fabulosa El, que se concentran más que todas las cuestiones como fantasiosas y cuestiones así. Claro, pero el propósito el- del mito, chicos, el propósito del mito es explicar, como les dije, lo que sucedió en el origen de todas las cosas, ¿cierto? Y lo que podría eventualmente suceder en el final de todas las cosas. La existencia en sí. Explicar nuestra presencia en este planeta, en este universo. Ese es el trabajo del sí, mito. ahí se explican sucesos naturales y la existencia del mundo y varias otras cosas. Exactamente. Ahora, Y reconocer en un mito de las imágenes, Tren Tren y Kai Kai. claro, bien, Está bien. bien. Antes obviamente de que apareciera la ciencia viene a cumplir, digamos, un poco esta tarea de los mitos originalmente, con evidencia más compleja, obviamente. Bueno, los mitos son relatos que narran hechos maravillosos o fabulosos, como decía cierto compañero, protagonizados por personajes sobrenaturales. Todos los personajes son los que aparecen, ¿cierto?, en los mitos, mayoritariamente son seres sobrenaturales, semidioses para arriba, semidioses, dioses, animales fabulosos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y también, Igual que la hidra. y también los humanos, exacto, muy bien. La Hidra, Centauro, Sátiro. Pegaso, Hay muchos. serpientes gigantes como Trenten y Kaikai, seres mágicos como Vishnu, ¿cierto?, que tiene 4 brazos, las cobras con 7 cabezas, etcétera. Cosas que son lo que nosotros acabamos de ver. La Así, Hidra. ok, todo mito es poseedor de 3 características fundamentales. La primera, ¿cierto?, la más importante, trata una pregunta existencial, ya sea en relación a la creación de la Tierra, la muerte, también qué pasa después de la muerte, ¿cierto? Cuando uno muere, ¿para dónde va el cuerpo, el alma, qué sé yo? Y otras cosas similares. 2, dice, también está constituido por contrarios, como por ejemplo la creación contra la destrucción. Acuérdense lo que les decía con respecto a Vishnu. Vishnu es como el dios que está intermedio con respecto a la existencia.
porque hay uno que creó, que es Brahma, ¿cierto? Y uno que va a destruir, que es Shiva. Entonces siempre está esta idea. En el mito cristiano, Dios creó el mundo, ¿cierto? Pero hay un momento en el que este mundo va a colapsar, el apocalipsis, ¿entiendes? En el mito nórdico, también, pues, todo lo que significó, ¿cierto? El trabajo de la creación, de parte, ¿cierto? De Odín y qué sé yo, Sir, y etcétera, etcétera. Y la confrontación final, que es el Ragnarok, ¿cierto? Que es también como una especie de apocalipsis, así, sucesivamente. Entonces hay contrarios, vida, muerte, dioses contra humanos, creación contra destrucción. ¿Ya? Y la tercera característica es la reconciliación de estos polos, ¿cierto? Con el fin de conjurar nuestra angustia. De alguna manera es como dejarnos tranquilos con respecto a lo que podría suceder, prepararnos, no sé, y un poco también como adormecer nuestras pasiones, o sea, que nosotros nos calmemos y como, ya, ok, tranquilo, nos queda, hay una tarea que es tener fe en que ser buenas personas para lograr la consagración, poder salvar nuestras almas, etcétera, etcétera. Por eso tiene un carácter sagrado, que también es importante señalarlo como característica. El mito dice, explica la realidad librándonos del horror de la arbitrariedad, de no saber qué. ¿Ya? Eso es lo que hace el mito, originalmente. El hecho de conocer lo sobrenatural nos crea la ilusión de poder manipularlo, o de poder acceder a esa eh, realidad. El carácter antropomórfico que hace, ¿cierto?, con el que nosotros podamos negociar con la naturaleza también, o sea, la presencia del ser humano y todo lo proponemos, toda la existencia del universo, la proponemos desde nuestra perspectiva. Piensen que nosotros somos los seres conscientes por excelencia de lo que tenemos conocimiento, ¿cierto?, del universo. Entonces, todo el universo está entendido desde nuestro punto de vista. Nosotros creemos que el Sol se llama Sol. Nosotros creemos, ¿cierto?, que el movimiento que gira los planetas, ¿cierto?, se llama rotación. Nosotros creemos que el coronavirus se llama coronavirus. Por ejemplo, y todas las cosas. De hecho, si ustedes han visto las películas gringas, cuando hay una invasión extraterrestre, los extraterrestres hablan inglés y se comunican con los estadounidenses, ¿cierto? Hay como un entendimiento con respecto a eso. No sé si han visto Hombres de Negro, por ejemplo. Todos los Paul. todos los extraterrestres hablan inglés. Así como, ¿qué? Bueno, a eso se refiere con lo antropomórfico. Y los animales. Y los animales y todo eso, pues claro. Y tendemos, ¿cierto?, a hacer que toda la existencia tenga como unas características humanas. Humanizamos todo, podríamos decirlo así. Ponemos en la escala humana, ¿cierto?, todas las cosas. Los mitos no se escapan de eso, por supuesto. De ahí viene la idea, ¿cierto? De ahí viene los primeros acercamientos con De respecto hecho, a esta explicación. para el Dime. extraterrestre puede que nosotros seamos extraterrestres. De hecho, nosotros somos extraterrestres para extraterrestres. O sea, dependiendo del planeta en el que ellos estén. Para decir extra lo que el nombre del planeta de ellos. Somos aliens nosotros, para ellos. Tierra es plena. De hecho, a propósito de eso, para que se entienda la idea, Terrícolas. Júpiter no gira alrededor del Sol. No sé si eso se descubrió hace poco científicamente, que Júpiter tiene una órbita similar a la del Sol. De hecho, el Sol y Júpiter giran al mismo tiempo, ¿cierto? Uno sobre el otro. Eso es súper curioso, porque acuérdense que yo les decía que los mitos tenían algo de verdad. Bueno, los griegos creían que Júpiter era, de hecho, sí se le pone, ¿cierto?, el nombre, por eso se le pone ese nombre a este planeta. Júpiter es como Zeus, po. Júpiter es el nombre que le dan, Dice, ¿cierto?, los profe, romanos a Zeus. que en una de las lunas de Júpiter hay vida, pero vida así como microbio y cuestión así. Sí, po. O sea, puede ser. No, ¿por qué cerrarnos a esa posibilidad? Tiene todas las características de que así sea. En Pandora, si no me equivoco. Y, profe, la mayoría de los nombres de planetas son dioses griegos. Por lo mismo. De O hecho, los días de la semana. los científicos, exactamente. Sí, pues en inglés, los nombres de los días de la semana tienen que ver con la mitología nórdica. ¿Has cachado eso, no?
No, de eso no me di cuenta, pero sé de que los planetas tienen nombres dioses tampoco. griegos. En castellano los nombres de los días tienen que ver con la mitología griega, pero en inglés los nombres de la semana tienen que ver con la mitología nórdica. Vean eso, revisen eso. Ya. Durante los siglos proporcionan una tradición común que hace que los individuos de un pueblo se sientan más unidos. Eso en relación, ¿cierto?, a la identidad cultural. Es súper importante los mitos porque fortalece la idea de un grupo humano en relación, ¿cierto?, a una historia en común. Todos los que existimos en este lugar, por ejemplo, antes de que llegaran los españoles, por supuesto, los mapuches, por así decirlo, los que vivían aquí antes de lo que vivíamos, yo no soy tan antiguo. Los que vivían aquí antes de que eran los españoles, ¿cierto? Tenían en común esta historia de creer en esto de las serpientes, por ejemplo, entre otras cosas. Así los incas tenían su propio, y se identifican como pueblo, como civilización, incluso en torno justamente a los mitos, porque los mitos como que los conecta también desde el punto de vista religioso, de su fe, de sus creencias. Eso representa un mito para un pueblo, sus creencias, su cultura, sus tradiciones, sus ritos, todo eso, sus costumbres. Durante siglos han servido como repertorio de historias y símbolos para artistas también. Los artistas se nutren, aquí Miguel Ángel, bueno, aquí un poco también motivado por la historia bíblica, la Biblia, ¿cierto?, es la recopilación de los mitos cristianos, o sea, es lo que hace los judíos cristianos, para ser más exacto. Estas representaciones, ¿cierto?, las utilizan los artistas, los filósofos, los científicos, los psicólogos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y cuando digo artistas, también piensen en los escritores, todos los que han sacado historias, ¿cierto?, acerca estos personajes que son como proféticos, que, por ejemplo, Harry Potter, que había una profecía de que iba a aparecer un niño mago que iba a derrotar al mal, el bien y el mal, la lucha, ¿cierto? Esta representación, hablando de héroes, por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo ese tema, ¿de dónde salen los superhéroes? Alguien me dijo, a propósito, hizo la conexión, los superhéroes se parecen mucho a la historia, ¿cierto?, de míticas, pues se supone, y de hecho, de ahí salen las ideas de los Creo que superhéroes. yo dije eso. Muy bien, sí, Ahí pues, está el Jaina. peladito sin nariz, Claro, ¿cachai? el Ahí innombrable, el que no se debe nombrar, creo. que no se debe nombrar, exactamente. De ahí sale todo, po. De hecho, los científicos, a propósito de lo que decían ustedes sobre el nombre de los planetas, sobre el nombre de los días, sobre el nombre de las enfermedades también, por ejemplo, algunas enfermedades que son catastróficas tienen nombres de seres mitológicos, por ejemplo, también. No voy a entrar en detalle porque sería un caos. Chicos, voy a dejar, Es que son peligrosos. sí, voy a dejar solamente esta presentación para ver si saben de qué se trata. Esto va a ser lo último que vamos a ver el día. Voy a saltarme hasta la última presentación para que dejemos No la sé por lectura. qué, pero me suena mucho. ¿Saben quiénes son o no? A propósito de la Es presentación. que El diablo, me suena demasiado. Eh, sí, suena mucho, ¿cierto? Satanás. No, 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 no. No, Bueno, voy a saltarme esto aquí y no, es un mito que tiene que ver con Los Ángeles. es Ah, la historia de Ícaro El diablo era un ángel y caído. Dédalo. Ícaro y Dédalo. Vamos a ver eso de Iron Man creo también. que yo escuché esto bien. Ya. Vamos a verlo para la próxima clase que sería mañana. Esto mismo lo vamos a trabajar mañana, ¿ya? Para que quede pendiente Ok, en buena lo onda. vamos a ver para preguntas preguntonas. Sí, lo vamos a hacer las preguntas preguntonas. Con esto quiero Ok, cerrar para que se acuerden de lo que estamos viendo. Aprendimos, ¿cierto?, algunas características de los mitos. Vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a reforzar, ¿cierto?, lo que significan los mitos. Vamos a interpretar algunos a propósito, ¿cierto?, de leer los textos y tratar de entender, hacer una explicación de por qué se contaban estas historias antiguamente, la importancia que tienen, la validez que tienen todavía incluso muchos de ellos para nosotros. ¿Ya? La próxima clase, que sería mañana, trabajaríamos el de Ícaro, ¿cierto? Y de Dalo, el que quedó pendiente por tiempo. ¿Ya? Y esto es lo que quería mostrarles, ok. por la fecha de la próxima prueba, que no es hoy, no es mañana, la prueba del extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. Vamos a dejarla para el 24 La y prueba del 25. libro el 24 y el Sí, 25. la cambié. Era mañana.
Les di una semana más porque no creo que todos hayan leído el libro todavía. No sé, sinceramente, ¿quiénes han leído el libro? Usted es buena Yo persona, ya, profe. yo ya lo leí. Ah, qué bueno. Ya, chiquillos, los que ya lo Usted es leyeron, buena persona, profe. los que ya lo leyeron, vean la película. Hay películas, hay hartas películas, ¿cierto? Y están basadas en este texto. Yo, en todo caso, la próxima semana también voy a hacer una clase especial de este libro, ¿ya? Explicándoles básicamente el mismo día cuando les lance la prueba, ¿cierto? Voy a hacer la clase especial, clase que les sirve, digamos, para poder responder a la prueba, también entender algunas dudas que puedan tener con respecto al libro, ¿ya? Lo importante es que para la próxima semana, o sea, es decir, para el próximo 24, jueves 24, todos tengan leído el libro, ¿ya? Para que puedan entender la clase, o sea, no, si no, no van a cachar nada, y lo más importante, si tienen leído el libro y ven la clase, les va a ir súper bien en la prueba, se lo aseguro. Eso pues, chiquillos. Mañana seguimos entonces con el tema de los mitos y específicamente el de Ícaro y de Dalo. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Chau, chau, gracias por la atención. Chao, profe. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana.